Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Amén. ¿Sabe cuál es la mente de Cristo? ¿No sabe? Es la palabra de Dios. Amén. Porque todo dice que Él es el verbo de Dios, ¿verdad? Y la palabra, cuando usted habla, está hablando un verbo, ¿verdad? Es el verbo de Dios. Amén. Entonces, todo lo que puede haber en su mentalidad de Jesucristo es la palabra, Amén. porque fue revelada por Él. Amén. Dice en el libro de Juan, en el libro de San Juan, dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, esto es la mente de Cristo. Y si usted hace suya esta palabra y la obedece, usted tiene la mente de Cristo. Amén. Así se llama este mensaje. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a estar en Primera de Corintios. Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios. Capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4 primero. Amén. Pablo, siendo un hombre, hermanos, preparado, él había estudiado, no era un hombre como Pedro, ¿va? Que la Biblia dice que era un hombre sin letras. Primera de Corintios, hermano, capítulo 2. Primero les doy un poquito de introducción para que comprendan, para entender mejor. Dice que Pedro era un hombre sin letras. Cuando dice sin letras, quiere decir que no había estudiado. Amén. Pero Pablo, él dice que él sí era estudiado, ¿verdad? Pero él había obtenido, hermanos, la sabiduría del mundo, la sabiduría diabólica y la sabiduría animal que la Biblia habla. Amén. Entonces, cuando en la sabiduría que él tenía, en la sabiduría que él pensaba que lo hacía correcto, hacía lo contrario a lo que Dios quería, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque Pablo era una persona que perseguía la iglesia de Cristo. Imagínense cómo estaba al revés la cosa. Él creyendo, por eso la Biblia dice que la sabiduría del mundo es diabólica, porque esa persona era estudiada, y él dice que perseguía y asolaba la iglesia de Jesucristo. Y en la conversión de él, cuando Jesús se le aparece, dice que él iba a una ciudad a perseguir cristianos para arrestarlos y meterlos en la cárcel, y los golpeaban. Entonces dice que se le aparece Jesús. Se le apareció Jesús, porque Jesús hacía poquito que había ascendido al cielo. Amén. Y se le aparece Jesús y le dice: Saulo, porque él no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, pero él le cambió el nombre a Pablo, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ya cuando le dijo eso, él cayó del caballo y del golpe quedó ciego, y dice que le salieron como escamas en sus ojos. Y ese hombre, ya cuando quiso ver, ya no miraba lo que estaba a su alrededor. Y le dice: ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús, tu Señor. Y en ese momento Pablo le dice: Señor, dime qué quieres que yo haga. Imagínense, esa respuesta es la que tenemos que darle a nosotros a Jesús cuando se nos presenta
el plan de salvación, ¿verdad? El día que se te manifiesta Jesucristo en tu vida, ese día tenemos que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ¿qué es lo primero que la gente dice? Ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo, tengo otras cosas que hacer. Hermanos, Dios nos dio el libre albedrío de escoger y de hacer en tu vida lo que tú quieras. Dios no creó robots. Él te dio los 5 sentidos para que tú decidas lo que tú quieras hacer con tu vida. Dice la Biblia que al hombre hay caminos que le parecen derechos, que le parecen buenos para caminarlos, pero dice que al final son caminos de muerte. Amén. Y eso, cuando habla camino de muerte, quiere decir que llegaron al infierno, porque ya no hay salvación. No hay, como dicen otras personas, ¿verdad?, que está el purgatorio, que está esto, que está el otro. Mentiras del diablo. Solamente dice que yéndote de aquí, de la tierra, abandonando tu cuerpo, vas derecho a rendirle cuentas al Señor. Es todo. No hay quien te salve después con 20 rezos y novenarios y no sé qué más hacen. El diablo los tiene engañados. Amén, es verdad. Así dice la palabra. Entonces, Pablo era un hombre preparado, pero aquí donde vamos a leer, usted lo va a entender de una mejor manera, porque es Dios hablando su propia palabra. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Haga una pausita ahí. ¿Verdad que dice, no fui con excelencia de palabras? ¿Sí ha oído usted cuando están hablando dos personas estudiadas? Aunque usted hable español, pero dos personas que han sido estudiadas, que han salido de una universidad, a veces están hablando y dicen palabras que uno no le entiende. ¿En serio? Yo he escuchado cuando hablan ingenieros, abogados y eso, ¿qué están hablando? ¿Verdad? Porque son palabras de más alto. Pero esa sabiduría es animal y diabólica, no es del cielo. La sabiduría buena, hermano, es la que desciende del cielo y es la que nos hace cambiar a nosotros. Amén. Pablo dice que él no fue con excelencia de palabras ni de sabiduría. Al momento que él recibe a Jesucristo, todo lo que él pensaba que sabía y que le servía era basura. Lo deshace, lo tira, lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo te ofrece es basura, hermanos. Es todo. Todo lo que está en el mundo es basura. El diablo, cuando te quiere bendecir, él te quiere dar basura. Tú piensas que estás en lo correcto, pero estás en lo más vil del mundo. Lo mejor que te pueda pasar es aceptar a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, porque ese fue el mensaje de Jesucristo a las iglesias. Dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse al Dios verdadero. Eso es lo que salva tu vida. Pablo hace a un lado todo lo que él sabía del mundo. Y mire ahora, dice el versículo 2, dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Así dice, ¿verdad? Y luego dice el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. O sea, una persona totalmente humilde, hermano. Ya no era aquella persona que andaba con varias personas persiguiendo la iglesia de Dios, de Cristo, para llevarlos a la cárcel. No.
Ahora era todo lo contrario. Ahora, ¿cómo se puede ver una persona humilde, temerosa de Dios, con temor y temblor? ¿Se la puede imaginar? Es una persona totalmente diferente a lo que era. Por eso cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo y le decimos: Señor, cámbiame de adentro hacia afuera, porque así es el cambio, hermano, no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera, porque lo que había en tu corazón, hermano, tiene que salir. El Espíritu Santo no puede morar adentro de ti cuando hay maldad. Así es. Amén. Tiene que limpiarse primero, salir lo que es malo, y entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu tuyo se junta con el Espíritu Santo. Amén. Porque dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. No te está diciendo que nos parecemos físicamente a Dios. Dice que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos de carne, de alma y de espíritu. Entonces el Espíritu de nosotros se junta con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando ya conocemos un poquito de la palabra, ¿verdad? Cuando ya conocemos algo y cometemos un error, a veces nosotros decimos y me quedó remordimiento, ¿verdad? Hay un remordimiento que te está molestando, pero no es el remordimiento. Es el Espíritu que mora dentro de ti que te está diciendo: oye, la regaste. Amén. Hiciste algo indebido. Hiciste algo que no le agrada a Dios. Porque dice que ¿quién conoce al hombre? Sino el Espíritu que mora dentro de ti. Amén. Es el que conoce lo que tú hiciste. Y cuando una persona anda haciendo en sus, como dice la palabra, en sus delitos y pecados, te está causando que te arrepientas. Te está diciendo: no estás haciendo lo correcto. Estás haciendo algo que está en contra de Dios, algo que no le agrada a Dios. Amén. Y uno le dice: es que tengo remordimientos. No, es el Espíritu que mora dentro de ti que te está diciendo: oye, cambia. No hiciste lo correcto. Pide perdón, ¿verdad? Es todo lo que es, hermano. No es que te quedaron remordimientos como a veces decimos, ¿verdad? No, es el Espíritu que mora en ti el que te está diciendo: arrepiéntete, pide perdón de lo que hiciste, no vuelvas a hacer lo mismo. Porque déjeme decirle una cosa, hermano. ¿Cuántos de ustedes antes conocen a una persona que les hizo daño y usted está esperando y esperaba que Dios le castigara? ¿Verdad que así esperaba uno? Tú decías: bueno, yo se lo dejo a Dios para que Él lo castigue. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no lo castiga? Porque en su corazón usted no lo había perdonado. Amén. Cuando usted lo perdona a esa persona, Dios le ajusta las cuentas rápido. Amén. Así es. Pero Dios sabe si en su corazón hay rencor, esa persona puede seguir haciendo maldades. Pero no así, hermanos, con los cristianos. No así con los hijos de Dios. Porque dice que nosotros sabemos. ¿Cuántas veces usted escuchó que Jesucristo cometió errores? No, ¿verdad? En ninguna palabra dice que él fue pecador, que él fue... No dice. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento y tenemos la mente de Cristo, hermanos, y cometemos un error, el castigo nos viene así de volada. ¿Por qué? Porque sabemos lo bueno y no lo hacemos. ¿Me entiende? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, demasiado cuidado. Porque si sabemos lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra que mayor condenación tendremos. Amén. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, como dicen allá, mucho ojo, ¿verdad? En no cometer errores, hermano. Muchas veces
nosotros ya sabemos la palabra, ya hemos leído, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. Amén. Y el que es de Dios, más al ratito lo vamos a leer, el que es de Dios puede escuchar la palabra de Dios y sentirse a gusto escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Ya lo recibió. A un inconverso usted le habla de la palabra de Dios y sale corriendo. ¿Me entiende? Pero si aunque le cale la palabra y se sienta y trata de escucharla, ahí va cambiando poco a poco. Amén. Entonces, esa persona, esta palabra, hermanos, no es como se predica en muchas iglesias. La palabra de Dios es dura y cala. Yo hace poquito les compartía, no me acuerdo a quién, que la palabra de Dios cuando se predica así como es, cala, es dura. Y solamente puede causar dos cosas: o que se arrepienta el pecador, o caerle mal el predicador a él. Una de dos: o le caes mal a la persona, o se arrepiente y cambia su vida. No hay otra cosa. Amén. Y como hombre, como decía Pablo, temeroso de Dios, sirviéndole con temor y con temblor, no podemos hablar palabras, como dice la Biblia, lisonjeras o palabras infladas, haciéndolo sentir bien a usted, porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que escuche la palabra como está, porque es la que lo va a cambiar, es la que le va a dar entendimiento. De nada sirve venir a sentarse a una iglesia y sobarlo y hacerlo sentir bien, porque la palabra dice: ahora, ¿de quién busco el favor? ¿De Dios o de ustedes? De Dios. Yo busco el favor de Dios, porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Amén. A mí no me importa si usted se molesta o usted se siente mal. Simplemente es palabra de Dios. Amén. Yo trato de quedar bien con Dios, con lo que Él me mandó a hacer. Amén. Amén. Si usted no hace lo que la palabra de Dios dice, ese no es mi problema. Yo quiero estar bien delante de Dios. Amén. Y dijo un hermano: y tampoco les puedo pedir perdón si los ofendí, porque no soy yo, es la palabra de Dios que cala, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios nos cala, es porque en esa área estamos mal. Amén. Así es, Señor. Y ahí en esa área, hermanos, es donde tenemos que trabajar, Inmediatamente. ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona se hace una herida, una cortada, y ve que llega a donde lo van a sanar y ahí no le tienen piedad, hermano? Ahí le van a echar alcohol para desinfectar lo que le vayan a hacer, y arde ahí donde está la herida, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios, hermano. Dice que es medicina, ¿para qué? Para los huesos. Para los huesos. Entonces, cuando la palabra de Dios le cala en alguna área, es porque ahí es donde estamos mal. Amén. Y ahí es donde tenemos que trabajar. No tenemos que sentirle rencor al pastor, ni al que está predicando, ni a nadie, Amén. Así es. ¿verdad? Porque a eso venimos, Escuchar la palabra. a escuchar la palabra de Dios para corregir nuestra vida. Amén. A eso venimos aquí, hermano. Amén. Limpiar nuestro vestido. Luego dice, ¿cuál leímos? El 2, ¿ah? El 1. Vamos al 3. Sí, vamos al. Pues no. ¿Sí? En el 3 están. En el 3. Sí. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya ve, él no usó palabras de hombre, él fue con la palabra de Dios, porque dice que él no fue con su sabiduría, él fue con la palabra del Espíritu y de poder. Amén.
O sea, si ahí donde él estaba hablando y predicando se ofendió gente, los mismos discípulos le decían a Jesús: oye, los fariseos se molestaron porque tú les predicaste y les dijiste que eran como sepulcros blanqueados. Y Jesús les decía: ¿y qué? ¿Verdad? Jesús no se molestaba. Él tenía que dar la palabra como el Padre se la daba. Porque Él dice que las palabras que Él vino a traer no es ni siquiera de Él. Dice: la palabra que yo les hablo, el Padre me la dio para que se las diera. Amén. Entonces, imagínense, hermanos. Luego el versículo 5 dice: para que vuestra fe, ponga atención a para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Ya ve? Que la sabiduría, que lo que usted recibe, no esté fundada, hermanos, en la palabra de los hombres. Porque se le puede leer un versículo y explicarle 40 minutos y recibió pura palabra de hombre y no de Dios. Entonces está mejor, hermanos, empaparnos de la palabra de Dios. Amén. Escuchar la palabra de Dios. No tenemos que dejar la Biblia a un lado, porque entonces ya estaremos desviándonos del camino correcto. Usted ha visto cuando viene el Papa, él no trae la Biblia en la mano. Él trae un papel que es el que trae apuntado lo que va a decir. ¿Qué hizo? Dejó la palabra de Dios a un lado y trae y les lee esos son muchísima gente, hermano, lo que van a escuchar lo que ese hombre habla. En pocas palabras, están escuchando no palabra de Dios, sino palabra de hombre. Pensamientos de hombre, lo que dice la hermana. Y eso no le agrada a Dios. Vamos a leer lo que sigue, hermanos, en el versículo 6. Y arribita del versículo 6 dice: la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Por eso cuando una persona, hermano, va a ponerse en las manos de Dios para predicar, tiene que ponerse en las manos del Espíritu Santo, para que Él sea el que le va a dar la palabra que quiere que sus hijos escuchen. Eso es lo que yo le digo al Señor. Digo: Señor, aquí está tu siervo, estoy en tus manos. Escoge tú la palabra que quieras darle a tus hijos este domingo, o cuando me toca a mí predicar el miércoles, ¿verdad? Yo le digo: escoge tú la palabra y ponla en mi corazón, y cuando sea el momento de hablarla, le digo que seas tú hablándole a tu pueblo, a tus hijos. Amén. Por eso dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Luego dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí entiende? Mas hablamos sabiduría de Dios. Perdón. Arriba en el 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, son aquellas personas que se han rendido a Cristo y lo han aceptado. Entonces hablamos palabras ¿qué? De Dios, y las entendemos porque somos hijos de Dios. Y no hablamos palabras de lo que hablaron, dicen, los príncipes en otro tiempo, porque a ellos no les fue dado el Espíritu. Ellos no lo tenían. El Espíritu de Dios descendió el día del Pentecostés. Ahorita lo vamos a leer para que lo entiendan. Ahí empezó. En el Antiguo Testamento tenían la ley de Dios,
y tenían que respetar la ley, que vienen siendo los mandamientos, todo lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Ellos tenían que respetar eso, pero aún así no lo respetaban. Entonces nosotros, hermano, ya como ya aceptamos a Cristo, ya tenemos, ¿verdad?, una comunión. Los que no escuchan la palabra de Dios es porque no son de Dios. Usted le puede compartir a una persona y lo primero que van a decir, ya vas a empezar. ¿No se ha topado con eso? Sí, yo tengo ahorita uno. Mejor no hubiera venido. ¿Para qué vengo si solo me vas a hablar de Dios? O se van por otro lado. Así le hacen, hermano. Aunque sea su papá, su hermano, lo que sea, hasta los hijos. Hasta los hijos le dicen, Ya va con lo mismo. ¿me entiende? Empezar la gotita, dice. Mire, vamos al libro de San Juan, capítulo 8, y ahí se va a dar cuenta. San Juan, capítulo 8. Y cuando usted se tope con una persona así y le diga, ya vas a empezar, dígale, si no escuchas las palabras de Dios, es porque no eres hijo de Dios. Y va a decir, ¿cómo que no? Yo soy hijo de Dios. Él me hizo, dice. Y usted le puede decir con toda claridad, tú eres hijo del diablo. Ahorita lo va a leer, yo no se lo estoy diciendo. 18. Va a decir, hermano, Le va a dar tengo una que ir vez. para la iglesia para adorar a Dios. Póngalo que lea la Biblia. Cuando le diga eso, apunte ese versículo. Y cuando le diga eso, no te lo estoy diciendo yo. Mira lo que dice Dios en su palabra. ¿Dónde dice? Juan capítulo 8, versículo 47. 8:47. ¿Ya lo hallaron? Amén. Dice, el versículo 47 solamente dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ay, Señor. ¿Ya ve? Las palabras de Dios las oye el Hijo de Dios. Y el que no es de Dios no las oye. Se ofende. ¿Por qué se ofende? Porque lo que trae en su corazón son espíritus contrarios a los de Dios. En pocas palabras, trae demonios. Y un demonio, cuando usted le declara la palabra de Dios, hermano, sale corriendo. Amén. Por eso es lo que hacen esas personas. Cuando usted apenas les empieza a hablar de Dios, ahorita vengo y ya me voy. También cuando nos da palabra Dios por medio de otro hermano, no lo queremos aceptar. Y mire, Tengo que hacer, ya vuelvo. mire, para que le dé así en el mero clavo lo que le estoy diciendo. Ahí están muy trabajadores. Lea aquí mismo en el capítulo 8, pero comienza del versículo 39. Ahí arribita del versículo 39 dice, sois de vuestro padre el diablo. Y vamos a leer del versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Por qué? Porque dice que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Verdad? Es lo que les estaba diciendo. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham no hacía lo que Dios le hablaba y le decía. Amén. Cuando le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Amén. Él obedeció la voz de Dios, ¿verdad? Y estos decían que eran hijos de Abraham. Y luego mire, siga leyendo. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros
no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Verdad? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les decía, fíjense, hablaban hebreo y les estaba hablando, pero por eso yo les decía que muchas veces no entiendes lo que otra persona está hablando. Dice Jesús, dice: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Así, mire. Luego dice el 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí dice: porque digo la verdad, no me creéis. Imagínense, usted trata de compartirles la verdad de la palabra de Dios a una persona y sale corriendo. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Pero el que permanece en la palabra, aunque le cale y aunque le duela, la palabra lo va cambiando, lo va modificando, va haciendo el cambio de adentro hacia afuera. Nomás por el oír. ¿Me entiende? Amén, así es. ¿Sí apuntó ese versículo? Para que le diga: si no escuchas la palabra de Dios es porque no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. Traes demonios adentro. Legiones, dice. Tan bárbaros, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Y después vamos a ir al libro de Hechos. El versículo 7, 8, 9 y 10. Primera de Corintios. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde empezamos? ¿Ya están ahí? Dice el versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios. Dice: en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ya ve, en el Antiguo Testamento no conocieron el poder del Espíritu Santo. Dice: la que ninguno de este siglo, dice, de los príncipes conoció. Nunca habrían, perdón, se lo voy a leer de nuevo. Dice, la que, desde el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si hubieran tenido el poder del Espíritu Santo de discernir, no hubieran crucificado a Jesús. Amén. Luego dice el 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense, estas cosas, la manifestación del Espíritu Santo, son las cosas que Dios preparó para este tiempo, para los que le aman a Él. Pero tenga cuidado, porque también hay espíritus engañosos. Es lo que le digo, no se salga de la palabra. Entonces dice el versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense, todo lo profundo de Dios. O sea, desde el cielo hasta abajo, a donde usted se meta. No hay un lugar a donde usted se meta que el Espíritu Santo no esté ahí.
Así es. Así es Aunque que, te escondas del pastor. no, pastor, ¿qué puede ser? Siervo inútil, ¿verdad? Porque así dice la palabra, dice, cuando termines lo que Dios te encomendó, di, siervo inútil soy. Amén. Así decía el pastor, el hermano Martínez. Siervo inútil, ¿verdad? Se esconde. Solamente Dios nos usa Dios está diciendo. para hablar su palabra, ¿verdad? Se esconde del pastor. Ahora bien, ¿De Dios quién? dice, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, adelante de Juan. Juan, Hechos. Ay, tanto hebreos, hermano. No, hermano, usted anda en otro lado. Me fui muy lejos. Es que yo miré una H y dije, para allá voy. Hechos, capítulo 2. Después de Juan. Y vamos a leer del 1 al 13, hermanos. Dice, la venida del Espíritu Santo. Fue cuando descendió el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende al cielo, le dice a sus discípulos, manténganse, quédense en Jerusalén y yo les mandaré el Consolador. Amén. ¿Verdad? El Espíritu Santo. Así es. Y mire lo que pasa. ¿Ya están ahí? Amén. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Como aquí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar entre otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud, dice, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Dice, había partos, medos, elamitas, y los que habitamos, dice, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Oiga, había de todas las nacionalidades. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otro, fíjese, nunca va a faltar un burlón. Dice, mas otro burlándose, decían, estos están llenos de mosto. El mosto es el jugo de la uva, que cuando se fermenta, te emborracha. Es el vino. Ese es el mosto. Amén. Y se estaba burlando, ¿verdad? Porque decía que estaban como borrachos, pero no, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo toca a una persona, empieza uno a temblar y a hablar y a hacer cosas, ¿verdad? Pero con tranquilidad. No como a veces se miran en otras iglesias, ¿verdad? Que se revuelcan y patalean y hacen cosas. No. Eso está fuera de lo normal. Sí. Dice, el que se burlaba dice que estaban llenos de mosto, ¿verdad?
Luego ahí mismo, hermanos, vamos al versículo 14. Brínquese al versículo 14 y vamos a leer del 14 al 17, 3 versículos. ¿Era el 2? Ahí mismo donde terminamos, ¿verdad? Dele al versículo 14 y ahí empezó el primer discurso de Pedro. Ahí estaba Pedro entre toda la multitud. Ahí mismo donde estábamos, hermano. Dice el versículo, vamos a leer del 14 al 17. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Ve? Dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? 3 de la tarde. 12, 1, 2, 3, las 3 de la tarde, ¿verdad? Dice: no están borrachos, son las 3 de la tarde. Pero siga leyendo, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Santo. Y vuestros hijos, dice, y vuestras hijas profetizarán. Amén. Y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en Amén. aquellos días derramaré de mi espíritu. Santo. Por eso es que nosotros ahora tenemos sueños, tenemos visiones, tenemos todo lo que está escrito aquí, hermano. Santo. Siga leyendo. ¿Me entiende? Bueno. Todo, por eso es que se está mirando todo, hermano. Amén. Pero cuando dice y profetizarán, no quiere decir que se vayan a hacer llamar profetas. Amén. Profetizar es predicar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir, lo que Pedro les estaba diciendo. El Espíritu se derramaría sobre toda carne. No quiere decir que en la carne de los animales también. Cuando dice sobre toda carne, quiere decir sobre niños, ancianos, mujeres, mayores, jóvenes, sobre toda la persona. Amén. Se derramará el Espíritu. ¿Para qué? Para que todos prediquen, para que todos compartan la palabra de Dios. No se vaya a empachar. No coma solamente la pura palabra y se quede con ella, compártala. Porque dice que de nuestro interior saldrán ríos, ¿qué? De agua viva. De agua viva. Amén. Y salpicará a los que están a su lado. Santo. Y si usted no hace eso, usted no está cumpliendo con el mandamiento que Dios le dio, con el mandato de Dios. Si sale corriendo una persona, dígale: no sois hijo de Dios, sois hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no escuchas la palabra de Dios. Así de sencillo. Aunque haya sido hijo, estuviese en el camino. No, pues los que ya estuvieron en el camino ya saben, ¿verdad? Ellos ya saben. Pobres de ellos. No, pero Porque más bien esta palabra, hermano, si usted es la primera vez que está sentado aquí y escuchó un mensaje, la misma palabra que escuchó lo va a juzgar en el día del juicio. Porque dice que la palabra o te da salvación y vida eterna o te condena para el infierno. te condena más. Eso es lo que pasa. Sí, dice en un versículo. por Sí. Ahora bien, vamos a regresar allá donde estábamos en Corintios. ahí. Estaba bueno ese conmigo. Sí, no le siguió para abajo. No, hasta ahí llega, hermano. Porque ya luego cambia, habla para los tiempos del fin. Ya no salemos del carril. Bueno, pues predíquenos de eso. Pues para la otra. Nos dejó ahí. Para la otra, dijo el de los aros, para la otra. Es que está bonito, porque se Pues emociona. hay tiempo, ahí tenemos tiempo nosotros para leer también, no nomás el pastor. Sí, es temprano, es la 1 apenas. No, pero hizo lo que dijo. Sí, Agarre su Biblia y léalo después. Cabal. Ya, Sí. entendió, dijo. bien, vamos Más claro ni el agua. a leer del versículo 11
del versículo 11 para adelantito, hermano. Pero en el mismo, Amén. en el capítulo 2. Sí, en el capítulo 2 de Primera de Corintios. ¿Qué? Ya lo quité. Primera de Corintios 2. Contábamos, ¿verdad? Ujú. Vamos para el 11. El 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué les decía hace rato? No son remordimientos. El espíritu del hombre sabe lo que el hombre hace. Y es el que le está atormentando. Cambia, pide perdón, ¿verdad? Léalo de nuevo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Usted puede hacer algo y yo no me voy a enterar, pero su espíritu que mora dentro de usted sí sabe y le va a estar redarguyendo del pecado que cometió. Amén. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que nos da testimonio a nosotros, ¿verdad? Y nos da convencimiento. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo es diabólico, hermano. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Por eso, cuando nosotros nos sentimos bien escuchando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se acomoda con el espíritu del hombre y recibe la palabra con amor y no se molesta, porque el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu del hombre, ¿verdad? Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Un hombre natural, un hombre inconverso, no las va a aceptar. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Locura. Esos están locos. Locos en Cristo. Es lo que dice. Esos están locos y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para poder entender las cosas de Dios, tiene que estar espiritualmente con Dios. Amén. Para que las entienda. Si no, no las va a entender. Por muy estudiado que haya sido una persona, aunque sea doctor, abogado, licenciado, lo que usted quiera que sea, háblele de las cosas de Dios y no las va a entender. ¿Por qué? Porque todo lo que estudió fue con sabiduría del diablo. Amén. Luego dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ya ve? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No sé si le entiende. Pare de sufrir, ahorita lo va a entender. Dice el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Nadie. El Padre, ¿verdad? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Amén. De Cristo. Solo mediante la Amén, guía del amén. Espíritu Tenemos Santo. la mente Si de usted Cristo. permite que estas palabras entren en su corazón y en su mente, tiene la mente de Cristo. Santo. Y no va a andar cometiendo aberraciones como cuando uno no tiene a Cristo en el corazón. Amén, amén.
Amén, así es. Amén. Va a caminar en santidad, Amén. con temor y con temblor a Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Amén. Si los demonios, dice la Biblia, que los demonios creen y tiemblan, Ay, santo. porque ellos vieron la cara de Dios. Así es. ¿Cómo no vamos a creer nosotros? Usted sabe una cosa, los ángeles de Dios, a nosotros Dios nos ha dado demasiado, mucho, Ellos anhelan mucho. más que a los ángeles. Sí. Porque dice la palabra, ahorita vamos a leer, dice la palabra de Dios que los ángeles anhelan saber lo que está pasando en la iglesia y no saben, Anhelan conocer al Espíritu. no lo ven. ¿Los ángeles del cielo? Los ángeles del cielo, eso se lo dio Dios a los hombres. Los ángeles dice que anhelan saber qué es lo que está pasando, porque dice que tenemos ángeles a la disposición de los que se salvan. Ahorita lo vamos a leer, hermano, eso ya no estaba, pero Dios me lo dio al último. Mire, Nos va a dar postre, hermano. postre. Ay, santo. Acuérdate que tengo también una palabra. Vamos al libro de Hebreos, hermano. Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, 10 al 12. Solamente del 10 al 12, hermano. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Y serán mudados. ¿Qué dice? Y serán mudados. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. ¿Dónde andamos? 13. 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios. El 13, sí, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra, Ay, santo. hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego dice el 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Santo. Espíritus son ángeles, hermano. Ministrador. Ministradores que están a favor de los que son herederos de la salvación. Ay, santo. Usted tiene un ángel, yo tengo un ángel, Amén, todos aleluya. tenemos un ángel, hermano, que Dios lo puso para que obedezca lo que usted le dice al ángel, y tiene que obedecer, pero que usted esté bien delante de Dios, porque si no el ángel nomás se va a reír y va a decir, este que trae, ya anda más torcido que la colita del marrano, ¿va? No, si usted anda bien, usted con toda tranquilidad le puede decir, ángel de Jehová, ¿verdad? Mira, fulano de tal me está haciendo la vida imposible, llévatelo de ahí. Y el Señor se lo va a quitar de encima, hermano. Aleluya. Sin que usted se embarre las manos, sin que usted se ensucie las manos. Amén. Gloria al Rey. El ángel de Jehová, Acampa el Rey. que acampa a su lado para defenderlo, dice que Él va delante de nosotros como gigante guerrero. Así es. Entonces usted le puede decir, ángel de Jehová, que estás a mi servicio, ve y llévate a esa persona de ahí porque me está haciendo la vida miserable. Y esa persona se va a ir, hermano. Así es. El ángel de Jehová va a ir y lo va a mandar para otro lado. A mí me ha pasado. Amén. Entonces, ya sabemos que hay ángeles, espíritus ministradores, ¿va? A favor de los que Ay, se salvan. santo. Gloria a Dios. Bendito. Acción, entonces. Ahora bien, Es verdad. vamos a Primera de Pedro. Hablé con ellos, hermano. ¿Quieren decirle a su ángel algo? Dígaselo. Amén, así es.
Pero si el ángel no le obedece, hermano, es porque no anda bien delante de Dios. Eso es todo. Sí, sí es cierto, porque a mí ya me ardía el lomo de estar acomodando. Mire, hace poquito mi esposa me comentó algo. Dice que iba caminando y dice que miró un penny tirado. Yo junto los pennies, hermano, Yo también. en el parqueadero. Yo miro un penny y me agacho, aunque me duele la Le espalda. llevaba uno aquí y otra acá. Me levanto como las avionetas, así Y despacito. algo me decía, levántalo. No, es que Dios te dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Me entiende? Perdóname, Señor. Si en lo poquito eres fiel, en lo mucho te pondré. Es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces dice, ¿dónde andamos? Primero, les iba a contar el testimonio de mi esposa. Sí. Dice mi esposa que iba caminando, iba cargada y que miró un penny tirado y que oyó una voz que le dijo, levántalo. Hombre, muy poquito. Y se fue, va. Y luego dice que llevaba dos cajas de soda. Y cuando las iba a subir a la camioneta, dice que se le rompió la caja y se le cayeron 3 sodas, creo. Y que le dijo la voz, por no haber levantado el penny, ahora te quito más. Sí, así me dijo. Imagínense. Por eso cuando usted sabe lo bueno y no lo hace, hermano, de volada le cae el castigo de Dios. Sea obediente. Mire, yo oigo, ¿verdad?, que es bueno hacer ayuno. Y yo decía, Es bueno hacer ayuno porque somete su carne. Somete su carne a la autoridad divina de Dios. Pero Dios dice que el verdadero ayuno es la obediencia a Dios. aleluya. Porque si usted es obediente a Dios, no le va a dar problemas. Así es. No le va a causar dolores de cabeza a Dios. ¿Qué hace un hijo suyo cuando es desobediente? Decían ahí en el rancho, le sacan canas verdes, ¿verdad? Pero un hijo obediente, no. Y le va a dar al hijo obediente, hasta se va a esforzar por darle lo que el hijo obediente le pide. Amén. Dice que el Y al hijo desobediente, vergüenza de su madre, dice. vete por allá, mijo. Sí, así ¿Verdad? dice Salmos, Proverbios, dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Hermano, Este rito que te hiciste. Espíritu, Primera de Pedro, se me fue. capítulo 1, versículo 10 al 12. Y esto le comprueba lo que leímos, que el Espíritu Santo no se le dio en el tiempo de los profetas. Ellos profetizaron de lo que iba a venir, pero no era para ellos, era para este tiempo. Amén. Y aquí lo va a entender bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, ellos estaban bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oiga bien, les escarbaban y les buscaban y indagaron y preguntaron, ¿y cómo es esa salvación? No era para ellos. Solamente escríbanla y denla. Y ustedes, cállense. Y luego dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos dice, se les reveló que no para sí mismos, o sea, que no para ellos, sino para nosotros, Amén. administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ay, santo. Ellos no lo pueden ver, hermano, nosotros sí lo vemos. Aunque es una cosa inexplicable lo que se siente, lo que usted
siente en su alma y en su corazón, ellos nomás se quedan viendo y dicen, pues ¿qué estará pasando? Ellos anhelan saber eso, pero no lo saben. Aunque son ángeles de Dios y van y bajan y suben al cielo, ellos no lo saben. Nosotros, por eso digo que Dios nos ama tanto, hermano, que nos da mucho más que a los ángeles. Así es. Y el ser humano desprecia eso. El ser humano desprecia lo que Dios tiene para cada persona. ¿Usted cree que Dios no le va a pedir cuenta a cada persona cuando llegue a su presencia por lo que Él derramó sobre nosotros? Eso es hermoso, hermano. No se desvíe del camino, no se aparte por algún sentimiento, por algo que le provoque en su corazón. Mejor arrodíllese y pida perdón. Amén. Y dígale al Señor que le perdone o que le saque ese mal sentimiento que llega al corazón, que muchas veces nosotros permitimos que entre. El diablo es especialista, hermano, en ensuciar corazones. Así es. Él es especialista, a eso es lo que es lo que mejor le sale. Sí. Ensuciar los corazones de las personas con cualquier cosa. Así es. Cuando usted sienta algo, mire, sacúdase, mejor diga, ¿sabes qué? Satanás, lárgate de aquí. Brinca y sacúdate, pero mi corazón no lo vas a ensuciar. No lo vas a ensuciar. Porque usted permite que entre esa suciedad en su corazón y mire, se agilan todos los demonios. Así es. Se agilan a molestarlo. Y entre más van entrando demonios, más flojera le va dando venir a escuchar palabra de Dios. Pesadez. Porque ellos mismos lo hacen que se A un retiren. lado, sí. Porque no les gusta escuchar la palabra. Así que en cuanto apenas sienta un coraje, hínquese y pídale perdón a Dios y dígale, Señor, yo perdono a la persona que me ofendió, yo no quiero sentir rencor en mi corazón. Amén. Llévatelo, Amén. te lo entrego. Amén. Mi corazón es de Cristo y mi mente es de Cristo. Santo. Lo hace en el nombre de Jesús. Lo que leímos, hermano, Amén, amén. lo que leímos. Así es, hay que poner en práctica. No está escuchando palabra de hombre, Aleluya. ni palabras lisonjeras, Amén. ni palabras de mentira. Está escuchando la palabra de Dios tal y como es, Santo. sin rebajar, hermano. Amén. Así como Dios la escribió, así la está escuchando. Amén, amén. Amén. Con esto, mis hermanos, terminamos. Es lo que Dios nos dio para hoy. Amén. ¿Verdad? Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Creo que la hermana Vianey tiene algo que compartirnos, ¿verdad? Nos estamos haciendo paleta. Amén. Vaya ya lo caliente, mi amada. O ahí abajo. Sí, hasta la voy a leer. Amén. Ay, santo. Dios me los bendiga. Amén. Si buscan Apocalipsis, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Otra Apocalipsis, hermano. Al último, hermano. Estás frío. Apocalipsis 3, hermano. Sí. 3, versículo 10. 10. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El 11. He aquí yo vengo pronto. Ay, Dios santo. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Aleluya. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, Santo. y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre
nuevo. El que tiene oído, oiga Amén. lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ayer en la noche el Señor me habló y me dijo que le diera este mensaje a su pueblo. Se los voy a leer así tal como me lo dio. Dice: yo, Jesús de Nazaret, he de venir por mi pueblo, mi iglesia santa, sin mancha, por todos mis hijos que me han buscado en espíritu y verdad. Aleluya. Dice: hija, dile a mi iglesia que mi venida está al tocar la puerta. Ya vengo, no tardo. Santifíquense a cada momento. Los quiero limpio, mis hijos. No tardo. Iglesia, sigan buscándome más de mí, su Dios Todopoderoso, su Dios de Israel, el Dios eterno. No busquen la vanidad ni los placeres del mundo. Aleluya. Hijos, nada les va a dejar. Busquen de mi presencia, sean sabios. Amén. Ya estoy cerca. No vuelvan atrás, sigan adelante. Yo estoy con ustedes, mis hijos amados. Tu Dios Jehová, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Al último me dijo el Señor: mi palabra se cumplirá como yo lo he dicho, Jehová. Eso fue lo que me reveló ayer. El Señor me dio para ustedes, para el pueblo. No volvamos para atrás, hermanos. Ayer predicó la hermana Gloria. Nuestra vestidura tiene que ser limpia, sin mancha. Aleluya. Y pues predicó y era, miren, la coincidencia, ¿verdad? De lo que el Señor me estaba hablando ayer. Confirmación. La confirmación, exactamente. Es todo, hermanos. Amén. Que Dios me los Aleluya. bendiga. Amén. Amén. Hermana, prepare una palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Que De verdad, que sea la mitad. yo creo que somos pocos los que tenemos el privilegio, ¿verdad? De que Dios nos habla, hermano. Santo. Personalmente. El hermano está bien desesperado por dar la frente. No, que no suene, Que no suene, que no suene. Dios, imagínense cómo nos habla Dios, hijitos, hijitas. No vuelvan atrás. Llamada. Muchos pueden pensar, hermano, o pueden no creer Así es. que es Dios hablando. Amén. Pero Nos agarramos de puente la hermana. usted cree, si solamente hay dos cosas: o le habla a Dios o le habla al diablo. Tenemos que discernir. Una de las dos. Pero usted cree que el diablo le va a decir: hijitos míos, prepárense porque ya vengo. Jamás. Él les va a decir: váyanse al mundo. Es mentira lo que están haciendo. Así como el año que nos quiso No. engañar. No, es Dios hablando, hermano. Amén. Es Dios hablando, Así es. Amén. preparando a su pueblo para su venida. Amén. Santo. Mantengámonos firmes. Dice la palabra de Dios que en tanto Él viene, dice que nos consolemos, que nos hablemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estar, hermanos, porque Cristo no tarda en venir. Cristo está a la puerta. Gracias. Denle un aplauso al Señor Rey de Reyes. Amén. Vamos a